Amén. Mi nombre es Reina, ¿verdad? Para los que no me conocen, ¿verdad? Vamos a estar, ¿verdad? Hablando en esta hora, ¿verdad? Y pues si quiere, ¿verdad? Tomar nota, ¿verdad? El tema que Dios me ponía, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Dios se acuerda de ti, ¿verdad? De cada uno de nosotros, no importando lo que estemos pasando, Dios se acuerda de nosotros. Amén. Voy a hacer una oración, ¿verdad? Para comenzar lo que es, ¿verdad? Este tema que Dios ponía en mi corazón. Amén. Gracias, Señor amado, te doy, Señor, en esta hora, Señor amado. Me presento, Señor, delante de tu presencia, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor amado. Sé tú, Señor, tomando el control, Señor amado, de mis labios, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada uno, Señor, de los que nos está viendo, Señor, que seas tú, Señor, hablándole, Señor, y usando, Señor, mi vida como un instrumento, Señor, en tus manos, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor amado. Amén y amén. Amén, ¿verdad? Quiero estar, ¿verdad? Comenzando con lo que es, ¿verdad? Ahí en Salmos 40:17, ahí, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia a la par, ¿verdad? Para que pueda estar buscándolo, amén, ¿verdad? Ahí dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ahí lo dice en Salmos 40:17, ¿verdad? Y para que lo pueda estar leyendo, ¿verdad? Y Dios me hablaba, ¿verdad? En la historia de Noé, ¿verdad? Yo quiero estarles compartiendo, ¿verdad? Cómo Dios obró en la vida de Noé. Noé fue un hombre justo que halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Del Señor. Y por esta razón Jehová le dijo que había decidido traer sobre la tierra un diluvio, ¿verdad? Es cuando Dios le habló, ¿verdad? A Noé de un diluvio, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor, verdad? A Noé que construyera una arca porque venía un diluvio, ¿verdad? Y aún hubieron mucha gente que no le creyeron a Noé, ¿verdad? Pero Noé aún se preparó, ¿verdad? Porque le creyó a Dios, ¿verdad? Para destruir a todos, dice, ser bajo el cielo, pero que Noé y su familia tenía que construir una arca. Dice, al amanecer en ellas todo lo que pudieron comer y luego entre el arca para salvar sus vidas de la muerte, ¿verdad? Como Noé vino y les dijo al pueblo, ¿verdad? Que rodeaba ese lugar, ¿verdad? Que iba a venir un diluvio y nadie le creyó a Noé, ¿verdad? Pero Noé, aunque tal vez no veía las cosas, que tal vez venía un diluvio, pero Dios ya le había hablado, ¿verdad? No sé cuántos Dios le ha hablado, ¿verdad? Que tal vez haga algo y muchas veces nos vamos a la desobediencia, ¿verdad? Que decimos, no, como quiera, no va a pasar, ¿verdad? Pero créanme que cuando Dios habla es porque se va a cumplir, ¿verdad? Noé y su familia, todos los animales entraron al arca. Y 7 días después empezó el diluvio, lloviendo durante 40 días y luego el agua cubrió la tierra. 150 días. Imaginemos si su situación que estaba, ¿verdad? Noé, tan difícil, les tocó vivir problemas en su mente, vivieron pensando, ¿verdad? Cuando se vino ese diluvio, ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Verdad? Porque imagínense cuántos días ellos pasaron en esa arca que Noé construyó, ¿verdad? Lloviendo mucho, aquello todo inundado, no se veía ni siquiera un pedacito, ¿verdad? De tierra para donde ellos poder bajar, ¿verdad? Se vinieron tal vez pensamientos, ¿verdad? A la mente negativa, ¿verdad? De Noé. Por ejemplo, les puse, ¿verdad? Aún lo que es este ejemplo, ¿verdad?
tal vez hemos leído, ¿verdad?, la historia de lo que es Noé, pero no estuvimos, ¿verdad?, en ese momento. Pero aún, ¿qué preguntas se haría Noé cuando él estaba en esa barca? Dice, ¿cuánto tiempo más vamos a estar encerrados? ¿Será que vamos a morir aquí? Imagínense los pensamientos que tal vez, ¿verdad?, se le venían a Noé. ¿Cómo habrá quedado la tierra? ¿Verdad? Hay muchas preguntas más, ¿verdad?, que tal vez Noé se hacía en ese momento, ¿verdad? Porque pasaron 40 días y 40 noches, ¿verdad?, en ese barco donde el arca que construyó Noé, ¿verdad? Y cómo se le venían tal vez pensamientos, ¿será que aquí nos vamos a quedar? ¿No vamos a salir a tierra? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Verdad? Así como nosotros tal vez cuando llega una circunstancia es donde muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a salir de esta? ¿Verdad? Pero en medio de todas estas circunstancias, Noé y su familia pudieron haber pensado que Dios se había olvidado de ellos, ¿verdad? Porque tantos días que ellos pasaron, no, pues Señor, ¿dónde estás? Sálvame aquí, ¿verdad? Pero aún si Dios, ¿verdad?, les habló, construyan esa arca, es porque Él los estaba guardando, Él estaba con ellos, ¿verdad? Aún dice, Noé recibió una buena noticia, lo podemos ver ahí en Génesis 8:1, ¿verdad? Dice, y se acordó Dios de Noé y todos los animales de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó las aguas. Imagínense qué alegría sintió Noé y su familia que iban a volver a tierra, ¿verdad? ¿Cómo es Dios de tan perfecto, verdad? Que después de todo eso, después del diluvio, como el Señor con un viento que sopló, ¿verdad?, toda el agua se disminuyó. ¿Verdad? Aún así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Podemos estar pasando esas circunstancias, ¿verdad? Pero cuando es el tiempo del Señor, es donde tal vez, ¿verdad?, nosotros queremos todo a nuestro tiempo, ¿verdad? Pero dice el Señor, no. Aquí es donde yo quiero moldearte, donde quiero hacerte un hijo, una hija mía, ¿verdad? Y aún así es el Señor, como dicen, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Así para cada uno de nosotros. Yo no sé por lo que tú estés pasando, ¿verdad? Pero yo aún, ¿verdad?, meditando esta enseñanza de Noé, ¿verdad?, todo lo que él tuvo que pasar, ¿verdad? Y él tuvo esa fe, esa certeza que si el Señor le habló, ¿verdad?, el Señor iba a tener el control de su vida, ¿verdad? Y cómo hasta los animales sobrevivieron, ¿verdad? Y cómo vino a quedar todo limpio en la tierra, donde Noé, ¿verdad?, me imagino, sintió aquella paz, aquella alegría que iba a volver a tocar tierra, ¿verdad? Aunque tal vez en el momento dijo, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Verdad? Y aún así somos nosotros, queremos, ¿verdad?, tenerlo todo fácil, tener, ¿verdad?, que pasamos este proceso, queremos que el día de mañana ya se acabe. No, ¿verdad? Sino que todo es al tiempo del Señor, ¿verdad? Él está trabajando en nuestras vidas. Qué maravillosa noticia que Dios le dio a Noé, ¿verdad? Y estas palabras no significan que en algún momento Dios se había olvidado, sino que Dios actuó en momento justo hacia la vida, ¿verdad?, de lo que es de Noé, ¿verdad? ¿Te ha pasado que al estar en un tiempo de angustia, en el experimentas sufrimiento, dolor, miedo o tristeza, ya sea por escasez o enfermedad? Yo no sé por lo que tú estés pasando, ¿verdad? ¿Qué circunstancia tú estés pasando? Pero créame que cuando tú tienes la fe, la certeza que aunque no veas lo que tú estás pidiendo al Señor,
Él tiene el control de tu problema, ¿verdad? Si tú estás pasando una necesidad, si tú estás pidiendo un trabajo, créeme que el Señor tiene todo bajo control, ¿verdad? Tal vez Dios te pueda dar el día de mañana un trabajo, ¿verdad? Créame que cuando estamos en el Señor es donde podemos ver las maravillas. Tal vez pueden venir esos pensamientos que uno dice, no, pues tal vez en el mundo estaba mejor. No, esa es mentira del diablo, porque creo que si aún hubiéramos estado mejor en el mundo, creo que pues todos estuviéramos en el mundo, ¿verdad que sí? Pero aún Dios es tan lindo, es tan maravilloso, pero porque el Señor nos hace pasar por procesos, por pruebas, por circunstancias, es porque Él quiere darnos algo mejor, ¿verdad? Nada sucede sin que Dios lo permita, sin que Dios nos dé algo mejor, ¿verdad? Dios es perfecto. Dios es perfecto y Él sabe con lo que Él te va a dar. Si tú has perdido un trabajo, el Señor tiene algo mejor para tu vida. Nomás créele y pídele a Dios de que Él tiene el control de ese proceso, de esa prueba que tú estás pasando, ¿verdad? Podemos ver la historia de Noé, cuántos días Él tuvo que esperar para pasar ese proceso, ¿verdad? Y aún aquellos que no quisieron obedecer a lo que el Señor les dijo, ¿verdad? A través de Noé, toda esa gente murió, nadie sobrevivió, nomás Noé y su familia. Y aquellos animalitos que el Señor dijo, ¿verdad? Que metieran a esa arca por pareja, ¿verdad? Dios es perfecto. Dios tiene el control de tu vida, ¿verdad? Aunque tal vez tú dices, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar este diluvio? ¿Verdad? El Señor sabe en el momento que Él te va a sorprender. No más créele y no dejes de creer a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, ¿verdad? Porque es donde el enemigo muchas veces, ¿verdad? Quiere venir a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Pero créame que cuántas cosas Jesús no tuvo que pasar cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Sufrió tantas cosas aquí en la tierra. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Para no soportar. Aún en su palabra dice que el Señor no nos da una cruz que no podamos llevar, ¿verdad? Y créame que quizás todos pasamos, ¿verdad? Por una circunstancia donde dice, Señor, ya no aguanto más, ¿verdad? Pero créame que cuando salimos de ese proceso es donde podemos ver las maravillas del Señor, donde decimos, my God, Señor, tú eres tan perfecto, tú eres tan fiel, Señor, que aún no mereciéndolo, Señor, tú, yo he visto tu mano, Señor, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo llegué, ¿verdad? A esta nación, cómo tuvimos que pasar, ¿verdad? Procesos con mi esposo, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia, cuando conocimos del Señor, ¿verdad? Donde yo decía, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Porque sí, los procesos es donde nos moldea, donde el proceso, ¿verdad? Nos depende del Señor, ¿verdad? Donde no digamos, oh, yo pasé este proceso solo. No, sin la ayuda del Señor no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y me acuerdo, ¿verdad? De que aun cuando llegamos, ¿verdad? A esta nación donde no teníamos aún ni un plato de comida, ¿verdad? Donde yo lloraba, ¿verdad? Donde decía, Señor, suple, bendice, ¿verdad? Por eso te digo, yo no sé por lo que tú estés pasando, ¿verdad? Pero Dios escucha tu oración, Dios ve tus lágrimas, ¿verdad? Y es donde yo derramé mis lágrimas, donde yo me postré delante de la presencia del Señor, porque ¿qué es lo que hizo Hannah cuando ella se encontraba en su circunstancia? Ella no huyó del proceso, ¿verdad? Ella fue a la presencia del Señor reconociendo que lo necesitaba, ¿verdad? Así muchas veces nosotros tenemos que hacer, no huir de ese proceso,
no correr a lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Sino que aún el Señor quiere darnos en abundancia, Dios quiere darnos mucho, ¿verdad? Pero está en cuanto nosotros lo arrebatemos, en cuanto está nuestra fe también, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, Señor, dame, dame, ¿verdad? Pero ¿qué cuando pasamos esas circunstancias? ¿Qué cuando pasamos ese proceso? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Verdad? Es de gozo, ¿verdad? Yo sé que ningún proceso es de gozo, pero es necesario que pasemos, ¿verdad? Por las manos del alfarero, ¿verdad? Y me impactaba, ¿verdad? Leyendo esta historia de Noé. ¿Verdad? Porque pues yo me sentí identificada, ¿verdad? Cuando uno está pasando, ¿verdad? Esos procesos es donde uno puede decir, Señor, my God, gracias, Señor, ¿verdad? Porque cuando uno está en ese diluvio, siente que tal vez nunca va a salir, ¿verdad? De ese lugar, ¿verdad? Pero es necesario pasar por las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque el día de mañana que el Señor nos confíe en abundancia, vamos a ser agradecidos, vamos a valorar, porque lo que no nos cuesta fácilmente lo tiramos, lo dejamos ir, ¿verdad? ¿Te ha pasado que al estar en un tiempo de angustia en el que experimentas sufrimiento, dolor o miedo o tristeza, ya sea por escasez o enfermedad, te preguntas cuándo pasará todo esto? ¿Verdad? Muchos nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? ¿Verdad? Yo me hacía esa pregunta, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar este proceso? ¿Verdad? Pero yo sé que cuando yo me postré, me humillé delante de la presencia de Dios, my God, nos quedamos tan admirados con mi esposo, ¿verdad? Porque de la nada tocaron, ¿verdad? Nuestra puerta y es donde Dios nos mandó una bendición, ¿verdad? De alimentos. ¿Verdad? Es que créanme de que tal vez podemos decir, ¿dónde está, Señor? ¿Verdad? Pero aún estamos pasando ese proceso, pero aún el Señor envía a sus ángeles, ¿verdad? A que nos lleve lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Estuvimos donde estuvimos y la misericordia de Dios fue tan grande hacia con nuestras vidas que donde estuvimos, donde Dios, ¿verdad? Nos guardó, nos rescató, ¿verdad? Y cómo no tener esa fe que aunque tal vez tú no estés viendo, ¿verdad? Lo que estés pidiendo ahorita, pero créeme que no dejes de orar, no dejes de derramar tus lágrimas, no dejes de postrarse, que cuando tú menos esperes, mujer, varón, matrimonio que me estás escuchando, el Señor tiene preparado algo mejor para tu vida. ¿Verdad? Aún otra pregunta que muchas veces uno se hace, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Verdad? Donde tal vez no vemos esa salida. Es donde uno dice, my God, Señor, ¿estás conmigo? ¿Dónde estás? No veo tu mano, ¿verdad? Pero aun cuando uno tal vez más lejos siente al Señor, donde uno ya no haya esa salida, es donde más cerca tenemos al Señor, donde Dios, ¿verdad? Ahí está con nosotros. Dios está escuchando nuestra oración. Aún otra pregunta que muchas veces uno se hace, ¿verdad? Que ¿dónde está Dios? Dios se ha olvidado de mí. Dios jamás se ha olvidado de sus hijos. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Amén. ¿Verdad? Ahí en lo que dice en Isaías 49:8. En el momento favorable te responderé y en el día de salvación te ayudaré. Yo te protegeré. Imagínense qué lindo es el Señor, cómo Él nos habla a través de su palabra. ¿Verdad? Muchas veces podemos decir, Señor, háblame, mándame a alguien que me hable. Sí, está bien, ¿verdad? Pero aún muchas veces
En la palabra está la respuesta a nuestra circunstancia, a nuestro problema, ¿verdad? Pero muchas veces tomamos en poco a lo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Muchas veces a mí, ¿verdad? Me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, cuando está pasando un proceso donde uno ya no haya que hacer, ¿verdad? Es donde viene y abro, ¿verdad? Mi Biblia y es donde, my God, como que si Dios ahí, ¿verdad? En persona hablándome, ¿verdad? A través de su palabra. Y es donde uno dice, my God, Señor, tú eres fiel hacia con nosotros. ¿Verdad? Es donde Dios viene hablándolos a través de la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces esperamos de que tal vez un hombre nos diga, mira, así te dice el Señor, ¿verdad? Muchas veces no abrimos ni aún nuestra Biblia. Y ahí es donde Dios muchas veces nos habla, es donde el Señor tiene la respuesta a tu problema, a tu circunstancia. ¿Verdad? Yo no sé lo que tal vez tú estés pasando, tal vez con tus hijos, con tu matrimonio, pero créeme de que el Señor, así como lo hizo conmigo en mi matrimonio, en mi hija, así lo puede hacer en ti también, matrimonio. Joven que me escuchas, el Señor te ama. El Señor tiene la respuesta a tu problema. Búscalo, búscalo de corazón con esa fe de que aunque tal vez tú digas, no veo nada a mi respuesta, el Señor tiene el control. No más créele al Señor y sigue perseverando en esa fe. Amén. Ahí lo que dice en Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo. Esculpida delante de mí están siempre tus muros. Imagínense cómo el Señor muchas veces nos habla a través de su palabra. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido como si Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cuántas veces hemos orado y pedido la ayuda de Dios? Y pareciera que Dios no nos escucha. Mujer, matrimonio, joven que tú estás escuchando, siempre te escucha Dios, siempre se acuerda de ti, ¿verdad? Aunque tal vez muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos levantemos, tal vez ni nos acordemos de Dios, ni le demos las gracias al Señor. Por su misericordia, Dios es tan grande que Él siempre se acuerda de nosotros. Tal vez tú has dicho, Señor, tú no te acuerdas de mí. El Señor se acuerda en cada instante de nosotros. No importando donde tú te encuentres, donde tú estés en este momento, donde tal vez tú dices, Señor, ya no aguanto esta vida que llevo. Pero créeme que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Yo puedo sentir la presencia, hermanos, en esta hora, a lo que el Señor estará haciendo en tu hogar. Yo no sé dónde tú andes, dónde tú te encuentres, pero créeme que el Señor se acuerda de nosotros. Muchas veces uno es injusto, de que muchas veces, oh, se me hizo tarde para mi trabajo, me levanto, me voy para mi trabajo. Pero ni aún en ese momento le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día que tú me has dado. Gracias por la fuerza que tú me has dado en este día, Señor. Y aún el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor está, imagínense, yo siempre me he hecho esta pregunta, hermano. Muchas veces nosotros, ni aún ese tiempo, tal vez le decimos al Señor gracias. Imagínense si Dios fuera así con nosotros. Oh, no, ahorita no tengo tiempo de levantarte de esa cama. ¿Qué fuera de nosotros, hermano? Dios es tan grande, Dios es tan misericordioso que Él tiene el control de cada uno de nuestras vidas.
Sigue perseverando, síguele creyendo a Dios, que Él en el momento menos esperado, Él va a suplir lo que tú estés pidiendo. Si tú estás pasando tal vez por una escasez, ¿verdad? Donde no tienes esos recursos, es donde el Señor te va a sorprender. No más créele al Señor. Dice, sientes muchas veces tristeza o aflicción en tu vida de espíritu cuando tienes una necesidad y no encuentras la respuesta en el Señor. Amén. Pero Jesucristo es la respuesta a toda necesidad del ser humano. En Él, el pan de vida, Él es el agua que sacia nuestra sed. Él es nuestro pronto auxilio. Imagínense cómo Dios nos habla. Es Él que te va a llegar, ¿verdad? Cuando tú menos esperes. Él es el que te va a dar ese auxilio. Si tienes hambre, Él saciará tu hambre. Si tienes sed, Él saciará esa sed que tú tienes. Amén. En las tribulaciones, Él es el que sustenta nuestra suerte. Suerte delante de Él están nuestros tiempos. Nada está fuera de su control. Él señorea en nuestras vidas, pero también señorea sobre el reino y sobre toda potestad de la tierra y del cielo. Su nombre Jesús, nombre sobre todo nombre. Él es el Señor, ¿verdad? El Rey de Reyes, el de que Él va a suplir. No busques al hombre, no busques al hombre. Humíllate delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque si tú vas donde el hombre, tal vez, mira, estoy pasando esta necesidad, el día de mañana te va a echar en cara el favor que te hizo. Mas el Señor nunca te va a reprochar lo que Él te ha dado, ¿verdad? Porque tal vez se nos hace más fácil ir con el hombre, ¿verdad? Donde decimos, mira, tal vez ayúdame en esto, préstame esto, ¿verdad? Aunque tal vez uno pueda decir muy amigo es, no. El único amigo fiel que tenemos es el Señor, hermanos. Confía en Él y Él te dará lo que tu corazón pide. Amén. ¿Verdad? Aún ahí en lo que dice en Isaías 49:15. Pero ¿acaso se ha olvidado la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja la compadecerse de su hijo vientre? Tal vez ella olvida a su hijo, pero yo nunca me olvido. Imagínense cómo el Señor les dice, ¿verdad? Pudimos ver en la historia de Noé, el relato de Noé nos enseña que en tiempos de angustia debemos de confiar en Dios. Aunque no entendamos lo que Noé está sucediendo, que debemos obedecer su palabra sin cuestionarla. Y que debemos esperar el tiempo justo y perfecto de Dios, porque Él siempre se acuerda de nosotros. Mujer, varón, matrimonio, nunca dejemos de confiar en nuestro Padre que está en los cielos. Esperemos pacientemente en Él. Él se acuerda de ti. Amén. Espero, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición, así como fue para mi vida.